Nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos. Gracias por estar con nosotros en una entrega más de su programa Entendiendo los tiempos. Hoy tenemos con nosotros a Sugel, que ya es un clásico aquí en el programa, y tenemos al pastor Otto Sánchez de la Iglesia Bautista Osama que nos acompaña. Pastor, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias a ustedes por el privilegio de permitirme estar aquí y compartir estos pensamientos. Antes de empezar, Sugel, ¿qué aviso tú tienes para hoy? Bueno, por un lado, lo obvio, ¿verdad? Que estamos en un cambio de horario. Por ciertas razones, hoy estamos saliendo en vivo a esta hora, pero a las 5 de la tarde, ¿verdad? Va a salir por Radio Eternidad ya en audio. Así que los animamos, si escuchan el programa y quieren oírlo otra vez en audio, estará disponible. Por otro lado, este es el programa de Entendiendo los Tiempos número 90. Nos estamos acercando al programa número 100, Eduardo. Gracias al Señor que nos ha concedido ese privilegio. Así es. Y el tema que tenemos hoy muy interesante, como pueden ver en la pantalla aquí, revolución moral en el Vaticano. Ese el sínodo que se está llevando a cabo de los prelados de la Iglesia Católica. Ha habido una serie de declaraciones, una serie de algunos adelantos de ciertas conclusiones que se han dado, que han sido sumamente interesantes. Estaba viendo en diferentes periódicos que recogen muchas de esas noticias, que no podemos decir en sí que sean noticias conclusivas de lo que se está avisando, porque tenemos que esperar la conclusión final que van a dar después del sínodo, pero se habla de que en diferentes periódicos como ABC en España, de acogida a familias heridas, el periódico La Razón y el periódico en España, Los homosexuales tienen dones, dicen que el periódico El Mundo destaca que la Iglesia Católica se abre a los gays, y el periódico El País que el sínodo acoge a gays y nuevas familias. ¿Qué es exactamente lo que la Iglesia Católica ha dicho, Sugel? Bueno, es importante entender que en este momento ellos tienen un sínodo que están trabajando temas que van a ser luego, dentro de un año, en octubre del año 2015, es que se van a determinar ya definitivamente en la reunión que van a tener. O sea que ellos tienen un año de trabajo ahora para dilucidar todas estas cosas. El problema es que noticias contradictorias han salido del mismo seno del Vaticano y eso ha causado un revuelo tremendo. Ahora el Vaticano está desmintiendo que ellos estén apoyando el matrimonio homosexual. Por ejemplo, yo tengo aquí la noticia de que el cardenal italiano Fernando Fioni y el sudafricano Wildy Frogs Napier criticaron a su vez el hecho de que el documento en cuestión fue presentado como definitivo, como si el sínodo ya hubiese establecido la línea oficial a seguir. Eso no ha pasado todavía, o sea, esperen. Pero lo cierto es que aquí nosotros tenemos una copia del texto que el Vaticano emitió. Y con respecto a las familias, tú tienes razón, ellos están hablando ahora qué hacer con los divorciados, qué hacer, por ejemplo, con las uniones civiles o las uniones libres. ¿Debe el Vaticano acoger a estas personas? ¿Debe darle los sacramentos? ¿Qué van a hacer con esto? En cuanto a los homosexuales, aquí está el párrafo 50, 51 y 52. Dice, las personas homosexuales tienen dones y cualidades para ofrecer a la comunidad cristiana. Estamos en grado de recibir a estas personas garantizándoles un espacio de fraternidad en nuestras comunidades. Antes de seguir leyendo, y me gustaría, Otto, oír también tu opinión en cuanto a esto, los documentos oficiales de la Iglesia Católica muchas veces no son claros y son sujetos a interpretaciones. Por ejemplo, yo no sé qué tú entiendes o qué ustedes entienden cuando dice aquí, estamos en grado de recibir a estas personas garantizándoles un espacio de fraternidad en nuestras comunidades. ¿Qué pueden estar queriendo decir con ese lenguaje? Bueno, eso es una manera de operar en la Iglesia Católica. Y con todo respeto, quien primero comienza con esa ambigüedad es el mismo Papa Francisco. Cuando él comienza
su gestión como jefe de la Iglesia Católica, y esta era una pregunta que siempre se aborda. Lo que pasa es que a Joseph Ratzinger, a Benedicto XVI, no se la hacían porque él era de un ala radical y ultraconservadora del catolicismo. Pero Francisco, que viene como un papa de transición, y normalmente en la historia de la Iglesia Católica los papas de transición son los que hacen todas las modificaciones, como lo hizo Juan XXIII en el Concilio Vaticano II del 63-65, pues Francisco lo que responde ante la pregunta sobre lo que es la posición de la Iglesia Católica, él dice que no debemos discriminar. Ahí está una respuesta ambigua, porque esta no es la respuesta. Entonces te dejan con el claro oscuro como para ver cuál es la reacción de la opinión pública y ver cómo se va desenvolviendo la aceptación dentro del mismo seno de la Iglesia Católica. Mira, por ejemplo, lo que sigue diciendo ese mismo párrafo. A menudo estas personas de tendencia homosexual desean encontrar una iglesia que sea casa acogedora para ellos. Nuestras comunidades, es una pregunta, ¿están en grado de serlo, aceptando y evaluando su orientación sexual sin comprometer la doctrina católica sobre la familia y el matrimonio? Eso es algo bastante ambiguo, Sugel, porque cómo yo acepto algo, ¿verdad?, que va en contra de la doctrina que yo predico. O sea, por ejemplo, perdón. Sí, no, está bien. Dicen también que tienen dones, o sea, dan un paso más arriesgado todavía en las declaraciones. En el otro párrafo. Sí. Dice, la cuestión homosexual nos interpela a una reflexión seria sobre cómo elaborar caminos realísticos de crecimiento afectivo y de madurez humana y evangélica, integrando la dimensión sexual. Por lo tanto, se presenta como un importante desafío educativo. Perdón, lo que tú decías, sí, está en el párrafo anterior, dice, las personas homosexuales tienen dones y cualidades para ofrecer a la comunidad cristiana. Oye, ¿qué es lo que... ¿Qué significa eso para la Iglesia Católica? Porque en un contexto teológico, un contexto bíblico, cuando dice, bueno, yo tengo dones, se está hablando de una persona que es miembro de una iglesia y que va a servir y a ministrar para la gloria de Dios a través de los dones. Entonces, por un lado, están diciendo que la Iglesia Católica no va a cambiar su postura, pero por otro lado dice que estas personas deben ser acogidas porque tienen algo que aportar. Lo que pasa es que tenemos que entender que aquí también entra en juego la doctrina de salvación de la Iglesia Católica. Porque un niño nace, es bautizado, según la Iglesia Católica, en ese momento es purificado del pecado original y entra inmediatamente a ser miembro de la iglesia. Ese niño comienza a crecer y ya en una etapa de su vida manifiesta sus tendencias sexuales, que puede ser homosexual o puede ser hacia el lesbianismo. Me imagino que la problemática que ellos están tratando es, ¿y ahora qué hacemos en este contexto? Porque ese individuo es miembro de la iglesia desde que nació, fue bautizado cuando niño y ahora resulta que es homosexual. ¿Qué vamos a hacer con él? En el pasado, la Iglesia Católica veía la homosexualidad como un pecado mortal. Seguro, 1500 años de rechazo tajante y radical, y que es ratificado a través de los congresos que ellos tienen. Entonces, según la doctrina católica, cuando un miembro de la iglesia peca de esa manera, debe confesar su pecado, ¿verdad? El sacerdote lo absuelve, pero se supone que el individuo se retire de su práctica. Cambia la conducta. Exacto, pero aquí se está hablando ya de una persona que es y continúa siendo homosexual, y la iglesia está diciendo tenemos que acogerlo de alguna manera, porque aquí tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos, ¿verdad?, los cristianos con respecto a esto, para que no digamos lo que ellos por lo menos claramente no han dicho. Porque ellos no han dicho claramente nosotros estamos redefiniendo la familia, ellos no han dicho claramente nosotros estamos aceptando la homosexualidad, pero lo que a mí me preocupa de este documento es precisamente lo que no dice. Ahora, es bueno destacar lo que dijimos al principio, que estamos haciendo estos comentarios, ¿verdad?, tomando en cuenta que quizás en el futuro ellos van a cambiar ese contenido, porque es muy difícil que yo acepte una práctica que va en contra de mi doctrina, porque yo practico lo que yo creo dentro de la iglesia, como dice la Escritura, yo creí por lo cual hablé. Entonces yo no puedo decir vamos a aceptar esta práctica dentro de la iglesia, pero la doctrina permanece igual. Bueno, es que ellos también hacen otra distinción entre lo que es doctrina de la iglesia y práctica pastoral. Entonces ellos dicen, bueno,
La doctrina nunca va a cambiar y de hecho la Iglesia Católica es irreformable por doctrina, porque el Papa cuando habla desde la silla papal ex cátedra es supuestamente infalible. Por lo tanto, ningún dogma católico puede ser reformado si está sancionado por el Papa en ese sentido. Pero ahora ellos están diciendo, pero es que la práctica pastoral es diferente. Yo no entiendo, ¿verdad?, cómo una persona puede tener una práctica pastoral diferente que de lo sea que diferente a la doctrina que tiene, pero esas son de las ambigüedades. Es de las ambigüedades porque la doctrina define la práctica. Sí, eso es lo que estamos viendo. Dice el párrafo que estoy leyendo. La Iglesia, por otra parte, afirma que las uniones entre personas del mismo sexo no pueden ser equiparadas al matrimonio entre un hombre y una mujer. O sea, ellos están ratificando, no, nuestra doctrina con respecto al matrimonio es que es la unión entre un hombre y una mujer. Tampoco es aceptable, me llamó la atención ese párrafo aquí, y aún yo puedo decir amén a este párrafo. Dice, tampoco es aceptable que se quieran ejercitar presiones sobre la actitud de los pastores o que organismos internacionales condicionen ayudas financieras a la introducción de normas inspiradas a la ideología de género. Amén. Eso está bien, muy bien. Estamos de acuerdo aquí con el sínodo. Exacto. No estamos de acuerdo con que los mecanismos internacionales quieran ejercer presión. Ahora, el último párrafo. Sin negar las problemáticas morales relacionadas con las uniones homosexuales, se toma en consideración que hay casos en que el apoyo mutuo hasta el sacrificio constituye un valioso soporte para la vida de las parejas. ¿Qué significa ¿Qué es lo eso? que están diciendo ahí, Otto? ¿Qué tú entiendes? Yo entiendo algo aquí, pero me gustaría saber lo que tú entiendes. Repite la pregunta. Hay casos en que el apoyo mutuo en estas parejas homosexuales hasta el sacrificio constituye un valioso soporte para la vida de las parejas. Bueno, están promoviendo las uniones homosexuales con esto. O sea, si el apoyo mutuo, y olvídate de que eso es pecaminoso, olvídate que eso es contra natura, pero tiene un valor que ellos supuestamente están reconociendo y que deben estimular. Eso es lo que yo entiendo con esto, y es peligroso porque cuando tratamos de lograr fines morales por medios inmorales hay una contradicción, porque los fines coexisten con los medios. Entonces, realmente yo lo veo como algo que es inaceptable, porque están promoviendo que estas personas, por el sacrificio que están haciendo y por lo menos es lo que yo entiendo que quiere decir el documento, pues entonces hay que reconocerle y hay que darle un espacio. Ellos habían dicho anteriormente en este mismo documento que estamos viviendo una época muy individualista, donde hay mucha soledad. Entonces, lo que ellos me parece que están diciendo aquí en el documento es, tenemos que reconocer que hay parejas homosexuales que se soportan mutuamente, que encuentran un apoyo que no encuentran tal vez en otras esferas de la sociedad, pero de esa manera están sancionando sin sancionar, porque otra vez no lo dicen de manera clara y abierta, pero están diciendo, bueno, algo bueno hay dentro de estas parejas homosexuales que se soportan mutuamente y nosotros podemos acogerlos en nuestra comunidad. ¿Acogerlo para qué? Esas son las ambigüedades que estamos hablando. Por ejemplo, ¿en qué se basan ellos para hacer esos cambios? Bueno, eso, yo creo que eso es una pregunta que requiere una respuesta mucho más larga, porque la Iglesia Católica es muy compleja. No es, se han escrito tomos y tomos desde un punto de vista católico, de personas que son críticos de las iglesias católicas, de vaticanistas que están ahí dentro de la Iglesia Católica y de los que son hostiles a la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, cuando nosotros observamos la historia, siempre de alguna manera u otra ha cedido a las presiones que rodean las circunstancias. Una de las cosas que yo veo en este panorama histórico es que la Iglesia Católica de sus inicios le ha gustado el poder terrenal, el poder político, y se ha acostumbrado a tenerlo. Y cada vez que la Iglesia Católica ve que ese poder se le puede ir o que puede mermar, toma decisiones para recaptar otra vez ese poder. ¿Y en base a qué toma esas decisiones? Pero esa pregunta la vamos a contestar en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Queremos saludar a todos aquellos que nos sintonizan en este momento a través de la Radio Eternidad, al igual que en el Internet. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Otto, antes de continuar con la pregunta que hicimos, Sugel tiene unos saludos que dar a personas de diferentes países que nos sintonizan. Sí, damos muchas gracias. Aquí veo que nos sintoniza desde Jamundí, Colombia, desde Villarrica, Chile, desde Florida, desde Costa Rica. A una persona de tu iglesia que asiste a la iglesia que pastorea, no tu iglesia, la iglesia del Señor que tú pastoreas. Yo la estaba buscando. Sí. De Santo Domingo Norte, Costa Rica otra vez. Dice aquí desde Veracruz, México, Costa Rica, Cali, Colombia, y también en Facebook aparecen de diferentes lugares: Puerto Rico, Hialeah, Punta Arenas, Costa Rica. Conocemos un grupo de hermanos ahí que va a Punta Arenas, desde Florida, no sabemos qué lugar exactamente, México, Distrito Federal, desde Concepción, Chile, desde Jalisco, Guadalajara. Bueno, la verdad que damos muchas gracias al Señor. Cartagena, Colombia. Eso nos anima mucho recibir todas esos saludos, esas conexiones, esas personas que están con nosotros. Ahora, tú ves lo que yo te decía, que Sugel es un publicista. Mira cómo da lo da con una fluidez extraordinaria que capta más compasión, seguidores. Compasión. Otro, en el segmento anterior, tú decías que la Iglesia Católica siempre le ha gustado detentar el poder. Y yo te preguntaba que ha habido siempre muchos cambios en cada grupo que viene, en ese detentar del poder, si podemos decirlo así. Pero la pregunta específica que te hice es, ¿cuál es la fuente de autoridad en la cual ellos se basan para hacer los cambios que están haciendo? Bueno, la principal es en el criterio del Papa nuevo que llega y un equipo que viene con él. Sí, el Papa no actúa solo. El Papa actúa siempre con un grupo. Por ejemplo, el Papa es un jefe de Estado. Y es como jefe de Estado tiene su gabinete. Y dentro del mismo Vaticano hay distintas tendencias. Algo que es obvio es que Benedicto XVI no se retira por razones de salud. Los papas mueren en la silla papal. Claro. Pero Benedicto XVI no representaba un papa con la ideología que estos tiempos requieren. Cuando tú dices no representaba un papa con la ideología que estos tiempos requieren, ¿qué tú quieres decir? Bueno, como todos sabemos, vivimos en una época que se le llama posmoderna, donde se promueve el pluralismo, el sincretismo, el relativismo. Las posturas radicales y absolutas no son bien vistas en estos tiempos. La nueva tolerancia de la cual se habla, de que todos tenemos que aceptar a los demás tal y como son. Y Benedicto XVI no era así. Y añádele a eso, Otto, perdona que te interrumpa, el hecho de que en Occidente, léase Europa, América del Norte, la Iglesia Católica está perdiendo muchos adeptos. O sea, la Iglesia Católica es una institución muy difícil. Para allá voy. Entonces, realmente, en primer lugar, Benedicto XVI no representaba el Papa que iba a hacer esto. Pienso que se hizo una jugada magistral con Jorge Bergoglio. Se hizo una jugada magistral. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica estaba muy preocupada, como ya se habían hecho declaraciones, por varias cosas. Primero, un teólogo católico dice que las enseñanzas religiosas acerca de los actos homosexuales tan radicales y estaba haciendo que se perdieran muchos adeptos a la Iglesia Católica. Aparte de eso, Latinoamérica había volcado en contra de la Iglesia Católica. O sea, millones de católicos han abandonado la Iglesia Católica y se han ido básicamente a la Iglesia evangélica, y eso mostraba preocupación. Entonces se necesitaba, por un lado, un papa que representara a los latinoamericanos, pero también había una fuerte presión en el Vaticano de que el papado regresara a Italia. Quiere decir que Francisco, como se llama, Jorge Bergoglio, representa a ambos mundos. Aparte de lo que es realmente lo que Sugel menciona, que realmente la Iglesia Católica necesitaba recuperar esa hegemonía que ha tenido siempre, y su fuente de autoridad, aparte de eso, es el Papa con sus personas, con su gabinete que lo acompañan. De hecho, en la historia papal no estamos hablando de la historia papal de la Edad Media y después de la Edad Media, que está llena de escándalos, sino que Juan Pablo I, todavía se debate qué pasó con Juan Pablo I.
Todavía se debate, es objeto de debate. Se han escrito tomos y tomos acerca de lo que ocurrió con él. Para los que no se recuerdan, o sea, un papa que duró días. Días duró. Luciano Albani, ¿no? Entonces, él murió envenenado. En la película El Padrino 3 se hace más o menos una alusión a esto. Pero lo cierto es que él comenzó a desarrollar una serie de reformas que eran muy novedosas en el papado en aquel tiempo, incluyendo lo que era auditoría al banco o al Instituto de Fe de Religión, que es como le llaman al Banco del Vaticano. Entonces, eso está penumbroso, es oscuro todavía. Quiere decir que la Iglesia Católica tiene su agenda, y nosotros sabemos muy bien que la fuente de autoridad de nosotros, los cristianos evangélicos, es la palabra de Dios. Pero ellos tienen varias fuentes de autoridad, aparte de las presiones externas que soplan en la Iglesia Católica. Pero el Papa es una fuente de autoridad, que es la principal fuente de autoridad. Tienen la Biblia, pero también tiene la tradición. O sea que realmente no hay una fuente de autoridad única, pero ellos son pragmáticos. Y como soplan los vientos, ellos van a tomar decisiones, porque así lo han hecho en otras ocasiones. De hecho, uno de los problemas fuertes que hubo en el Concilio Vaticano II fue precisamente redefinir a qué se refiere la teología católica romana cuando habla de la palabra de Dios. Exactamente. Eso es un término que para nosotros es muy obvio. O sea, la palabra de Dios es la Biblia. Eso está fuera de discusión. Pero ellos decían, no, es que la palabra de Dios es como un río que tiene dos fuentes. Viene la tradición y viene la enseñanza, la revelación escrita, porque el punto de ellos es que Cristo, según la Iglesia Católica, dejó a los apóstoles un conjunto de enseñanzas orales que se han ido manejando, se han ido preservando a través de la tradición oral. Y el Papa es la persona, o sea, el Papa, para que hay algunos evangélicos también que no entienden del todo a qué se refiere la Iglesia cuando habla de que el Papa es infalible, cuando se pronuncia ex cátedra. No es que él está inventando una doctrina según el catolicismo, es que él está sancionando cuál es la tradición oral correcta que Jesús le dejó a la Iglesia. De manera que cuando la Iglesia Católica habla de la palabra de Dios, los evangélicos deben entender que no se están refiriendo únicamente a la Biblia. Exacto. Ellos se están refiriendo a esta conjunción de doble fuente, la tradición oral por un lado y la palabra escrita por el otro. Y por supuesto, cuando vamos a ver cuál de los dos tiene preeminencia sobre el otro, obviamente la tradición y el Papa van a tener preeminencia por una razón muy simple. El Papa, según la Iglesia Católica, y la Iglesia como jerarquía, es la única que tiene derecho a interpretar correctamente las Escrituras. Seguro. Entonces, ellos tienen, como Lutero decía en el famoso documento que escribió, creo que en 1521, que escribió La cautividad babilónica, él decía, la Iglesia Católica tiene cautiva a Europa. ¿Por qué? O porque tú no te puedes zafar, tú no te puedes salvar sin los sacramentos. Y tú no puedes interpretar la Biblia. Estás atrapado. Tú estás atrapado. Tú no puedes interpretar la Biblia por ti mismo, sino lo que la jerarquía católica diga. Entonces, ¿qué hacemos? No, la Iglesia Católica va a reinar soberana siempre. Ahora, pero los tiempos han cambiado mucho. La pregunta es la siguiente. En caso de esos cambios que se plantean ahí ser reales, ¿cómo lo justifican cuando a través de tantos años ha habido una tradición que se ha opuesto a esos cambios? Es que eso siempre ha ocurrido. O sea, en esa magnitud, quizás esta es una revolución moral muy fuerte, pero esto va creciendo, así como va el deterioro de nuestra sociedad. Hemos tenido mal, pero las cosas irán de mal en peor, dice la Escritura. Entonces, cuando el genocidio nazi, la Iglesia Católica guardó silencio y tuvo contubernio con Hitler. Sí. En el franquismo en España. El Papa Pío era. Pío X. Sí, Pío X era un Pío de esos. Pío X o Pío XII. El franquismo, decía. En franquismo en España también, o sea, había una alianza clara entre el Vaticano y España. De hecho, España ha sido la más fiel discípula del Vaticano. La Inquisición española fue la más sangrienta de todas las inquisiciones. Y tanto es así que este franquismo cerró iglesias en España, iglesias evangélicas. Yo llegué a predicar en una iglesia en España donde fue cerrada por 7 años por el franquismo. O sea, que la Iglesia Católica
hasta cierto punto ha hecho alianza. Hay un libro interesantísimo de un investigador, se llama David Stoll, y escribió un libro que se llama América Latina se vuelve protestante, así como haciendo una pregunta, y él revela con documentos que lo pueden sustentar que una de las cosas que provocó el Concilio Vaticano II del 63 a 1965 es que uno de los puntos en agenda era qué hacer con la imagen que tenía la Iglesia Católica frente a los pobres, ante todas esas alianzas con el poder que había tenido durante siglos. Entonces surgió la solución de la teología de la liberación. Entonces también dice que qué hacer con el gran movimiento entre los pobres de las iglesias evangélicas, específicamente de los pentecostales, y esos cultos tan vistosos y tan improvisados. Entonces salió el movimiento de renovación carismática a partir del Concilio Vaticano II. Quiere decir que la Iglesia Católica siempre, de acuerdo a las circunstancias del momento, se reúne. Y debo señalar un punto positivo en los sínodos. Yo creo que es una práctica saludable y hasta cierto punto es una práctica bíblica. Cuando nosotros nos vamos a las Escrituras, en Hechos 15, había un problema que estaban surgiendo, de que qué íbamos a hacer con los gentiles. Entonces la iglesia se reunió y tomó decisiones con relación a lo que tenían que hacer. Entonces, a partir de ahí han habido una serie de sínodos y de concilios que yo creo que es positivo. Yo creo que la iglesia tiene que reunirse y rectificar posiciones o deplorar posiciones según lo que la palabra de Dios diga. Lo que pasó en Dordrecht, en el exactamente, sínodo de Dort, en la confesión de fe de Londres, la de claro, Westminster, claro. Westminster, todos esos son sínodos, ¿no? Ahora, yo creo que lo que tenemos que analizar aquí es ¿qué va a pasar ahora? Porque esta declaración de la Iglesia Católica, nosotros tenemos que entender que es una declaración sumamente importante. O sea, lo que está pasando ahora mismo, tenemos que entender que es importante en el sentido de que en un país como el nuestro, y seguramente muchos de los países de América Latina que nos están viendo, la Iglesia Católica todavía es un poder. Y la Iglesia Católica, por lo menos, estaba clara en oponerse a ciertas prácticas en cuanto a moral se refiere, independientemente de lo que sea su práctica interna. Por ejemplo, la Iglesia Católica se opone al aborto. Su posición oficial. Su posición oficial. Y correcto. Nosotros, junto con ella, decimos, el aborto es un crimen. Eso es así. Y qué bueno que podemos levantar la voz y que todavía en República Dominicana el aborto sigue siendo penalizado por ley. Otra vez digo, independientemente de la práctica que se haga tras batidores, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar ahora en que nosotros vamos a comenzar con una voz dividida en un tema como este? Los evangélicos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que vamos a seguir predicando lo que la Biblia enseña con respecto a este tema, aunque el mundo entero cambie de opinión. Seguro. Vamos a seguir diciendo la homosexualidad es un pecado y la homosexualidad, nosotros debemos llamar al homosexual al arrepentimiento, como llamamos al adúltero. Con compasión y misericordia, como cualquier otro pecador. Acaba de salir, ayer salió, o hace 2 días atrás, ahora en octubre, salió publicado un libro que inclusive anunciamos en el Facebook, que todavía no está en español, pero se llama Compasión sin compromiso. Y dice cómo nosotros podemos mostrar amor y compasión a nuestros amigos homosexuales sin sacrificar la verdad de las Escrituras. Pero resulta que ahora nosotros vamos a hacer una voz en el desierto. O sea, los cristianos que estamos levantando nuestra voz diciendo eso es pecado y está mal y nos oponemos al matrimonio homosexual, ahora la posición, vamos a decir, evangélica ha sido debilitada. Claro, nosotros tenemos a Dios de nuestra parte y eso no es un simple cliché evangélico. Nosotros tenemos a Dios de nuestra parte y como decía Baltasar Hofmeier, un hombre de la Edad Media que es muy poco conocido, él decía la verdad es inmortal y nosotros tenemos que levantar esa bandera. La verdad es inmortal, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, pero hay una realidad, ya nuestra posición se va a ver más radical que lo que se veía hace 2 meses atrás. Yo no estoy hablando de hace años. Hace 2 semanas. Hace 2 semanas atrás. En caso de que esos criterios que se están planteando sean aceptados así. Sí, lo que pasa, Eduardo, es que cuando tú tiras este tipo de declaración a nivel público, ya eso tuvo un impacto. Ellos pueden tratar de recoger lo que ellos quieran, pero ya se sabe que a lo interno la Iglesia Católica está discutiendo una serie de temas
Y las personas no son tontas. O sea, las personas dicen definitivamente, ellos están preguntándose, nosotros podemos subsistir manteniendo una iglesia anquilosada, como ellos la ven, ¿verdad? Porque nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y será la palabra de Dios hasta que Jesucristo vuelva. Amén. Nosotros no podemos cambiar sus doctrinas, tenemos que seguir predicando. Por eso nosotros no podemos negociar con los principios de la palabra de Dios para ganar popularidad. Pero vamos a seguir hablando de este tema en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Otto, en el receso tú me decías que la Iglesia Católica sirve como un muro de contención para muchos gobiernos a la hora de tomar diferentes medidas, y que si ese muro de contención ahora, con todos estos asuntos que se están tratando en el sínodo, tiene ciertas brechas, eso va a dar paso a que venga una avalancha en cuanto a una inundación, si podemos decir así. Paso, cuando perdón, que ya que tú, antes de que Otto diga eso, acaba de entrar un comentario de Facebook de Costa Rica. Dice, en Costa Rica la Iglesia Católica ha jugado un papel importante en oponerse a lo que ha sido denominado el combo de la muerte. Esta nueva posición de la Iglesia de alguna manera rompe el dique moral. O sea, excelente, sí. Ciertamente, la Iglesia Católica en algunos temas puntuales, como es el aborto, el tema de la homosexualidad, el flagelo del divorcio, es una reserva moral, y que por la gracia común todos nos beneficiamos de eso y la apoyamos en ese sentido. Sin embargo, como ocurrió en Inglaterra en la primera mitad del siglo XX, un teólogo, D.S. Bailey, comenzó a revisar todos los textos, un teólogo anglicano, comenzó a revisar todos los textos que tenían que ver con la homosexualidad y los redefinió. Y eso hizo que gran parte de la Iglesia Episcopal Anglicana lo apoyara, y ese muro de contención se rompió y le fue fácil al gobierno inglés pues promover las leyes, pues tenía una gran parte de la Iglesia de su lado. Y hoy estamos viendo eso. Como bien dice Sugel, el hecho de cambiar de tono en cuanto al tema lleva a los gobiernos, a los liberales de la política a pensar, bueno, pero ellos mismos están divididos, ellos mismos, esto no es tan absurdo como nosotros creíamos, hay una presión y ya están cediendo, y yo creo que eso va a generar un impulso en los sectores liberales de nuestros países de Latinoamérica para que se sigan haciendo leyes de matrimonio igualitario. Y añádele a eso la superficialidad de muchas iglesias evangélicas. Porque, de hecho, alguien también aquí publicó un comentario diciendo, yo considero que tampoco podemos juzgar tan rápidamente. Aquí en España hay iglesias evangélicas que también están permitiendo la unión homosexual, y yo no lo dudo, no en España, en muchísimas partes del mundo, porque el punto aquí no es que se llame evangélica la iglesia o que se llame católica, están predicando fielmente la palabra de Dios, sí o no, cual sea el título que tenga en la portada de la entrada de la iglesia. Es correcto. Yo pienso que evangélicos y católicos, ante la apertura a lo que es el matrimonio homosexual, va a generar que de iglesias evangélicas se vuelquen hacia eso. Lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias evangélicas que son ignorantes y se van a llevar de lo que dice el líder, del encaltamiento de un líder. Y lo mismo va a suceder con muchos católicos. Pero también va a suceder que si esto se da, porque todavía esto no es definitivo, claro. Esto no es definitivo, y para que nuestra audiencia sepa, este sínodo que dura 2 semanas es un taller, son trabajos que se están haciendo en grupos de a 10 cardenales en distintos temas según las especialidades de estos cardenales. No es el tema de la homosexualidad que están tratando el tema del aborto, los recasamientos, los divorciados, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a durar 1 año trabajándose y puliéndose eso para tomar una decisión en el sínodo ordinario, que es en octubre del año 2015. O sea que las conclusiones de este sínodo no son determinantes se todavía. Se ratificarán en el sínodo ordinario. Ordinario, que es en octubre de 2015. Muchas personas pueden decir, pero eso es una muestra de compasión y de amor, de aceptar a esas personas homosexuales, en este caso, que tienen ese tipo de problema o enfermedad, como dicen muchos, que nacieron así. La postura de ustedes es una postura muy intransigente,
a la luz de lo que ustedes dicen de la palabra de Dios. Alguien puede estar pensando eso. Sí. ¿Qué respuesta ustedes le darían? Bueno, realmente no podemos negar que muchas veces que se ha hablado de la homosexualidad, del tema específicamente de la homosexualidad, no se ha sido ni todo lo respetuoso que debió haberse sido, ni todo lo compasivo que debió haberse sido. Y en ese sentido, tenemos que decir aquí públicamente, nosotros no somos homofóbicos. Nosotros amamos a los pecadores, sea un homosexual, sea una lesbiana, sea un transexual, sea lo que sea. Nosotros amamos a los pecadores. Pero precisamente en nuestro amor por los pecadores, nosotros tenemos que llamarlos al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Sea cual sea el nombre del pecado. Exactamente. ¿Cuál es el problema de esta postura como se ve de fuera? Porque ellos pueden tener la intención que quieren tener en el sínodo adentro de lo que están discutiendo, pero las noticias que están saliendo hacia afuera, ¿qué impacto tiene eso en los homosexuales? ¿Qué impacto tiene eso en las lesbianas? El Espíritu Santo trae a las personas a salvación dándoles convicción de pecado. O sea, a menos que tú no te sientas convicto de pecado, tú no vas a venir a Cristo de arrepentimiento. ¿Qué significa convicción de pecado para aquellos que nos oyen y no conocen el lenguaje gracias, Eduardo, escritural? Entender que hemos transgredido la ley de Dios, una ley que está fija. Dios hizo las reglas del juego, Él creó el mundo y por lo tanto todo lo que no es conforme a la ley moral de Dios es pecado. Y la homosexualidad es pecado. Este no es el momento para citar todos los textos bíblicos porque hemos hecho programas aquí, Eduardo, de Entendiendo los Tiempos, sobre el tema de la homosexualidad. Ese no es el tema que estamos tratando ahora, por eso no estoy citando textos bíblicos acerca de eso, pero Romanos 1 es un texto muy claro, donde dice claramente que el hecho de que abandonen el uso natural de la mujer para que un varón se acueste con un varón o una mujer con una mujer, eso es contra la naturaleza. Pero el problema aquí sigue siendo que nosotros queremos que los homosexuales se salven. Nosotros queremos que las lesbianas se salven. Y tenemos que decirle con la palabra de Dios, ustedes están pecando contra Dios. Ustedes están yendo directamente en contra del diseño divino. El matrimonio representa la unión de Cristo con la iglesia, según Pablo en Efesios capítulo 5. Dios creó a Adán y Eva y los unió en matrimonio. Y dice Pablo, hay un misterio en esa unión y es que representa el evangelio en parábola. O sea, el matrimonio es una parábola viviente del evangelio. La unión de un hombre con un hombre, la unión de una mujer con una mujer es un atentado contra ese diseño divino. Si ahora parece que la Iglesia Católica está diciendo a los homosexuales, nosotros estamos dispuestos a que aceptarlos, tenemos una casa abierta para ustedes que los acoge, sin decirles, ustedes están en pecado y necesitan arrepentirse para ser salvados y transformados por la gracia de Dios. Ellos están debilitando, o de hecho, más bien están afectando directamente el mensaje del evangelio. Y por lo tanto, están impidiendo que los homosexuales sean salvos y que las lesbianas sean salvas y que encuentren en Cristo liberación para su vicio pecaminoso. Y la liberación viene por la proclamación de la verdad. Claro. Puede ser que la verdad hiera y que sea dolorosa porque es contrario a nuestra naturaleza humana, pero es la única esperanza que tienen esas personas para cambiar. Y yo quiero decirles, si hay personas, porque tal vez las hay, homosexuales y lesbianas que nos están viendo, si hay alguno, yo te quiero decir dos cosas. Primero, que te amamos de todo corazón. Pero en segundo lugar, que hay esperanza para ti en Cristo. O sea, tenemos que decirle que hay esperanza. En la iglesia de Corinto había personas que eran homosexuales. Y dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. O sea, Pablo está defendiendo allí el homosexual que hace el papel de ser de una mujer en una relación, o el que hace el papel de hombre. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ahora escuchen, y esto erais algunos. Exacto. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nosotros tenemos en nuestras iglesias personas que eran homosexuales, y personas que eran lesbianas. Sí. Y saben que han encontrado un hogar que los acoge. Amén. Como pecadores redimidos por la sangre del Cordero, transformados. Amén. Y son miembros activos de la iglesia y están poniendo sus dones en operación, pero como creyentes verdaderos que han dejado atrás su vida de pecado, como lo ha hecho el adúltero, como lo ha hecho el mentiroso, el avaro. Ese es el punto. Ese es el punto.
¿Qué le diríamos a esos hermanos de diferentes iglesias evangélicas que están soportando esa presión de todas estas declaraciones, de todas estas cosas que están sucediendo? ¿Cómo deben tratar con este asunto? Cuando Pablo fue a Corinto, Pablo sabía de antemano que la sociedad corinta no iba a aceptar el mensaje del evangelio, que iba a ser contrario a lo que el romano y el griego aceptaban. O sea, para un romano, decirle que la salvación estaba en un judío que fue crucificado por un procurador romano era una locura. Para un griego que ni siquiera creía que la materia era buena en sí misma, decirle que Dios se hizo carne y se hizo hombre para morir en una cruz, dice Pablo, para el griego eso es una estupidez. Y la palabra en la Reina Valera dice locura, pero la palabra moría en griego es una imbecilidad. Y el judío quería ver milagros, el judío quería ver manifestaciones de poder sensacionalista. Pablo va a esta sociedad llena de romanos, griegos y judíos. ¿Y qué hace Pablo? Dice, yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque Pablo tenía la convicción de que el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces nuestro llamado a las iglesias evangélicas es, no importa cuánto el mundo siga cambiando a nuestro alrededor, no importa lo que mañana en el sínodo del 2015 diga la iglesia católica, nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Porque ese evangelio va a seguir salvando almas, va a seguir llamando a salvación a hombres y mujeres que van a venir de todo contexto de pecado diferente, incluyendo homosexuales y lesbianas, y van a dar testimonio de la obra de la gracia de Dios en sus vidas. Así que sigamos predicando el evangelio. ¿Qué tú le dirías a esos grupos, Otto? Bueno, la iglesia cristiana, la verdadera iglesia de Cristo, siempre ha estado en la oposición en cualquier época. Aún en la época de la Reforma, donde grandes regiones fueron impactadas por el evangelio, cuando tú la comparaban con todo el mundo antiguo, era una minoría. Quiere decir que debemos acostumbrarnos a hacer oposición, a ser minoría. La verdad nunca ha sido consumida por las mayorías, por las multitudes. Siempre es una minoría que es fiel a Dios, pero que esa minoría que es fiel a Dios ve grandes cosas de ese Dios todopoderoso, y nosotros tenemos que llenarnos de esperanza y con el anhelo de que el Señor nos dé una gran visitación de Él y poder en esta región tan sufrida ver una gran visitación del Señor donde su gloria se vea como nunca antes se había visto. Amén. Es nuestro deber continuar predicando el evangelio de Jesucristo. Vamos a esperar las conclusiones de este sínodo, todo lo que vendrá. Qué bueno que hemos podido plantear que a las personas homosexuales, lesbianas, son creadas a la imagen de Dios. Nosotros los amamos, nosotros queremos Amén. Que conozcan a Jesucristo, queremos que se arrepientan de su pecado y que encuentren la salvación y la paz con Dios viniendo a Cristo. Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros debemos mantenernos firmes predicando los principios de la palabra de Dios, que es el poder de Dios para salvación. Amén. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Es nuestra oración que el Señor los bendiga grandemente y nos vemos en el próximo programa.